FM 89.1, Radio Universidad. Lo que está muy inestable es el clima internacional desde ya, pero como dijimos con Guille desde que empezamos el programa, vamos a tratar de romper un poco la cadena nacional hegemónica de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Porque la verdad que es muy difícil así tener una posición equilibrada, seria, rigurosa sobre lo que está pasando, ¿eh? Como dijimos acá, no hay ni santos ni demonios, ¿eh? Vamos a tratar de buscar, para mí, uno de los periodistas más serios, más rigurosos y que tiene un portal que ha informado sobre el tema del COVID, que ha sido esclarecedor para muchos de nosotros, que se llama Walter Gubar y que es un gusto saludar. Walter, ¿cómo andás? Jorge Chamorro te saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, Walter, bien. Acá con Guille Toibero, esperando tu análisis para que le expliques a nuestra audiencia un poquito de qué se trata todo lo que está pasando en Ucrania, Walter. Bueno, vamos a tratar. Yo, por un lado, suelo... una de mis frases de cabeceras es que no hay guerras resolutivas, cada guerra engendra la siguiente, digamos. Como he conocido la guerra, como he sido testigo de varias, por lo menos de 3 invasiones norteamericanas y de muchos conflictos en Medio Oriente, soy un tipo que detesta la guerra, y como te decía, nunca he visto que ninguna guerra haya servido para resolver nada, todo lo contrario, independientemente de dónde provenga o quién sea el agresor, ¿no? Dicho esto, en el caso particular de la crisis, que en realidad es una crisis, te diría, entre Estados Unidos y Rusia, donde de alguna manera Ucrania ha sido una especie de peón, y digo esto porque lo que la gente debería saber y que tal vez justamente lo que vos mencionabas, los tambores de guerra no han permitido que la gente realmente conozca, es que, Putin ha trazado su famosa línea roja en el sentido de que no puede permitir, Rusia no se puede permitir que Ucrania sea incorporada a la Alianza Atlántica, a la OTAN. Esto no es un capricho de Putin, sino que cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, se disolvió también el Pacto de Varsovia, que era el otro pacto militar que agrupaba a los entonces países, digamos, de la órbita socialista. Y la OTAN, y particularmente el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, prometió que se iba a disolver la OTAN y que por supuesto que la OTAN no se iba a seguir extendiendo. Nada de eso ocurrió. La OTAN se siguió ampliando, así como se extendió el capitalismo y el neoliberalismo hasta los últimos confines de la Tierra, y la OTAN ha ido tomando cada vez más protagonismo, porque tenemos que recordar que la OTAN ha sido, en nombre o por cuenta de los Estados Unidos, la perpetradora de varios genocidios. La OTAN, entre otras cosas, fue la que desató y contribuyó a la carnicería que fue la guerra de los Balcanes en pleno corazón de Europa. Tremendo. La OTAN, por orden y cuenta de Estados Unidos, derrocó a Muammar Gaddafi en Libia, sin que Libia tuviera nada que ver con la OTAN ni fuese un peligro para la OTAN, convirtiendo al país, que era uno de los países más estables y más ricos de África, en un no Estado, porque en este momento no hay Estado y es absolutamente ingobernable, digamos, son pequeños feudos. La OTAN ha pasado por cada una de las guerras perpetradas por Estados Unidos, como casi te diría como una especie de socio o mandadero, tanto en Afganistán, en Irak, etcétera. Y en ese sentido, para que la gente lo entienda, suelo poner el ejemplo de que qué pasaría si mañana Rusia entabla una relación o un pacto militar con México y decide instalar misiles en la frontera entre México y Estados Unidos. Estados Unidos no lo permitiría. Bueno, es esta la situación que Putin tampoco está dispuesto a permitir, cosa que estaba o está por ocurrir si es que Ucrania se incorpora como miembro pleno de la OTAN, ¿no?
Claro, clarísimo. Y esto se produce en un contexto, alguna vez lo hemos hablado con vos, o lo hemos hablado más de una vez, de debilidad de los Estados Unidos, de debilidad porque Estados Unidos, en el contexto de la pandemia y de la gestión primero de Trump y ahora de Biden, ha perdido su autoproclamado liderazgo político, económico, militar y tecnológico, identifica como sus dos grandes enemigos y rivales a China y a Rusia, y en ese sentido se plantea, les plantea a cada una de ellas desafíos militares que entre otras cosas que son cercos militares, porque de alguna manera si uno mira un poquito con lupa, lo que se está desarrollando digamos en las fronteras de Rusia está ocurriendo de manera casi simétrica en las fronteras de China. Hay que recordar que Estados Unidos armó una alianza anglosajona con Gran Bretaña y con Australia, desplazando inclusive a Australia como cliente de Francia en la provisión de submarinos nucleares, con el solo objetivo de rodear a China, ¿no? Y de provocar a China haciendo maniobras militares entre China y Taiwán. Este es el contexto en el cual, por un lado, Estados Unidos Estados Unidos, un país que no pudo prever ni la caída del muro de Berlín y menos aún el derrumbe de las Torres Gemelas, pero sí anticipó en varias semanas esta supuesta invasión. Supuesta porque cuando lo planteaban no era invasión, inclusive ahora creo que tampoco es invasión, por lo menos hasta esta hora puede llegar a serlo si Rusia se instala en Ucrania, cosa que no va a ocurrir. Pero bueno, con esto creo que te hice un pequeño pantallazo de qué es lo que pienso. Escucho tus preguntas. Walter, Guille te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, viste que en el tenis se dice que hay errores forzados, errores no forzados. Cuando vos decís que Estados Unidos perdió el liderazgo, ¿lo perdió por errores forzados, no forzados, o porque es inevitable, como cayó el Imperio Romano de Constantinopla y demás, que los imperios caen? Y son muchas las causas. La causa fundamental también tiene que ver justamente con el derrumbe de la Unión Soviética. Es decir, hay que recordar que aquel episodio permitió la expansión del capitalismo, como dije antes, hasta el último rincón de la tierra. Eso digamos, le dio oxígeno al capitalismo. Pero el capitalismo que ahora no tiene otros rumbos a donde expandirse, de alguna manera está en crisis, retrocede, ¿no? Y más aún, creo que de hecho la propia llegada al poder de Donald Trump fue una expresión de esa crisis del capitalismo, particularmente del capitalismo financiero que representaron Obama, Hillary Clinton, del capitalismo de Wall Street, bastante poco vinculado a la producción. Por eso Donald Trump ganó las elecciones, prometiendo trabajo para los americanos, ¿no? Ahora, después Trump también comete, entre muchos de los errores que comete, y de las tropelías que comete, aunque no cometió aquellas que tienen que ver con intervenciones en países extranjeros ni envío de tropas fuera del país, como lo han hecho la mayoría de los presidentes demócratas, que han sido más guerrilleristas que los republicanos. También cometió un grave error en subestimar el contexto de la pandemia, y eso le costó ser uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos que no logró la reelección, cosa que también habla de la crisis, de una crisis sistémica, sin ni siquiera tener que hablar de que el traspaso del poder entre Trump y Biden fue casi en un contexto de golpe de Estado con el Congreso, tomado, ¿no? Walter, sí. Te hago preguntas y te aprovecho para cosas que normalmente los comunes no sabemos tanto.
¿Es correcto cuando Rusia, Putin incluso en su declaración de hoy, acusa de sectores nazi fascistas, que son los que están asolando al pueblo ucraniano, dice, a Zelensky prácticamente lo califica como un títere de Estados Unidos, y que en definitiva en el 2014 en Ucrania no se produjo ninguna pueblada del pueblo libre queriendo reivindicar a Ucrania, sino que fue un golpe de Estado prohijado por la OTAN y Estados Unidos? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de falso de esto, si sos tan amable? Sí, empiezo por lo último, justamente. Efectivamente, eso que se llamó la Revolución de Colores, que fue un modelo clásico de manual de golpe de Estado blando. En ese golpe de Estado blando participaron, porque hay fotografías de ellos arengando a las masas en la plaza central de Kiev, de la capital de Ucrania, una funcionaria que se llama Victoria Nolan, que hoy justamente, y no por casualidad, es asesora de seguridad nacional de Biden. Como tampoco es casualidad que en la última campaña electoral Trump insistió mucho que se investigara la relación del hijo de Biden con las empresas energéticas de Ucrania. Sí. Esto tal vez, digamos, yo, porque tal vez tengo buena memoria y logro relacionarlo, pero supongo que cuando yo lo menciono mucha gente recordará que esto fue titular de los diarios. Por eso digo de que, digamos, el tema ucraniano ha estado muy presente. El tema, por un lado, de Rusia estuvo presente en la elección que ganó Trump, porque los demócratas acusaron a Trump que habían sido hackers rusos los que habían posibilitado su triunfo. Y el tema ucraniano estuvo muy presente en la elección en que perdió Trump, porque Trump, entre otras cosas, señalaba los vínculos que había entre uno de los hijos de Biden y las empresas energéticas de Ucrania, ¿no? Claro. Cuando me preguntás sobre la cierta retórica de Putin, yo lo tomo como cierta retórica. Es cierto que en el contexto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue, digamos, tuvo más simpatías pro-nazis, y de alguna manera el actual presidente Zelensky, que los propios diarios estadounidenses califican como un cómico de televisión fracasado, ha tenido contactos con algunos grupos de ultraderecha europeos, pero también forma parte de cierta retórica, digamos, bélica, digamos, para justificar también la operación rusa, ¿no? Claro. Ahora, qué complejo el tablero. Como sé, Jorge, que vos en eso tenemos un lenguaje parecido. Cuando uno se fija cuáles son las acciones antes, los días antes digamos, de la entrada de Rusia en Ucrania, cuáles son las acciones que habían subido en la bolsa de los Estados Unidos, y uno ve que subieron dos empresas. Una, Raytheon, que es una empresa militar que justamente se dedica a la fabricación y producción de lanzaderas de misiles, de los misiles de los que estábamos hablando antes, de los misiles que la OTAN quiere emplazar en Ucrania, y que además el actual secretario de Defensa fue cuestionado imputado, digamos, cuestionado en el momento de su nombramiento, porque había tenido vínculos comerciales con Raytheon en un lapso menor a 5 años, cosa que para la ley norteamericana está prohibida. Y la otra empresa cuyas acciones también subieron fue Northrop, que es otra empresa vinculada al complejo militar industrial. Y los tres diarios que de alguna manera también han sido megáfonos de la invasión, mucho antes de que la invasión se produjera, tanto el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal. El Wall Street Journal es el que publica las cotizaciones, digamos, de las acciones, pero bueno, en el caso del Washington Post, el dueño es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene contratos con el Pentágono, y estos tres medios también son, digamos, tienen
tienen digamos, parte de su composición accionaria está integrada por fondos buitres como Vanguard y como BlackRock, que también son accionarios de las dos empresas militares que te mencioné anteriormente, ¿no? Digamos, Raytheon y Norton. Ahora, ¿sabes qué me hace, antes de que Guille, hablando de calcos, como traías hoy a colación lo que pasó en otros lados, me hiciste acordar al toque Dick Cheney y Halliburton con Irak, ¿te acordás? Todo la misma historia, Claro. es siempre la misma historia. Claro. Bueno, hay otra cuestión que siempre la suele recordar cada vez que lo entrevisto Jorge Aleman, porque digamos en cuanto al uso de la mentira referida a la invasión a Irak. Ustedes recordarán que bajo la excusa de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, cosa que repitieron todos los medios occidentales de manera casi como a coro, se invadió Irak, esto costó 1 millón de muertos. Después se comprobó, lo terminaron admitiendo los propios funcionarios, que las armas de destrucción masiva no existían, pero esto instaló en el mundo y a nivel de la diplomacia internacional el concepto de la posverdad, que no es otra cosa que la mentira aplicada, digamos, a la diplomacia también, ¿no? Entonces, digo porque nunca se miente tanto como antes o durante una guerra, y esto también está pasando ahora, porque las guerras tienen un componente que es el militar, pero estamos en un mundo en el cual las guerras son híbridas. Una parte ocurre en los teatros de guerra, de combate, y la otra ocurre en el plano de la comunicación y de la información, por lo cual seguramente vamos a ver escenas truchas, como se han visto en casi todas las últimas guerras de las últimas décadas, escenas que ni siquiera pertenecen a los lugares que dicen pertenecer, escenas de refugiados, escenas de atrocidades cometidas por uno u otro bando, que son simplemente intentos de manejo de las emociones de la gente, y de que la gente tome posición en base a cuestiones emotivas y sentimentales que muchas veces son falsas. Claro. Recordarán los patos empetrolados del Golfo Pérsico, el ataque a hospitales pediátricos en Irak. Bueno, hay infinidad de casos, ¿no? Walter, con respecto al papel que van a tomar Francia, Alemania, Holanda y demás por el tema del gas, ¿ya está claro? Porque por ahora simplemente fue bueno, como dicen todos, ¿no? Un tratado de paz, que no invadan, que vuelvan todos a foja cero, pero si la cosa se pone peor, ¿por quién van a tomar partido? Mira, yo creo que Europa, Europa hasta ahora ha sido un gran vasallo de Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? De todos modos, hay que recordar que Estados Unidos fue un actor en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, digamos, como para convertirlo en su socio menor o su socio privilegiado. Digamos, Europa no realmente cada vez comparte menos intereses objetivos con Estados Unidos. O sea, Alemania tiene intereses comerciales muy fuertes con China. Europa no solo se calefacciona, sino que sus fábricas funcionan con el gas que viene de Rusia, que a cuento de esto también es curioso que esta guerra tiene un trasfondo en el tema del gas y del gas ruso, entre otras cosas porque Estados Unidos a partir del fracking ha tenido un superávit de gas, está también tratando de colocarlo en Europa. Lo que ocurre es que el gas estadounidense es mucho más caro porque no es lo mismo transportarlo, digamos, a través de una tubería, que es como lo planteaba hacer Rusia, que tener que envasarlo, licuarlo y cruzarlo, digamos, a través del Atlántico. Pero yo creo que no ha sido pura casualidad que Macron intentara una gestión, digamos, de buenos oficios,
no es casualidad que muchos grupos, inclusive de derecha en Francia, hasta Marine Le Pen está planteando la salida de Francia de la OTAN. Y si bien Estados Unidos siempre ha asustado un poco a los europeos con el asunto de que les paga la defensa y de alguna manera los protege, no sé hasta qué punto esto va a seguir siendo de interés de los europeos, fundamentalmente si esto se convierte en alguna otra, en una carnicería parecida a lo que fue la guerra de los Balcanes en su momento, ¿no? Claro. Para cerrar... Ahora, también me gustaría decir que lamentablemente la Argentina ha tenido una postura muy ambivalente, no, al contrario, muy tambaleante, porque no se puede pasar de hace menos de una semana de haber ido a Moscú, y donde el presidente dijo de que uno de los problemas de la Argentina era haber estado demasiado cerca de los Estados Unidos y del Fondo Monetario, a lo cual encima le agregó de que la Argentina se planteaba ser la introductora, o quien iba a abrir la puerta de Rusia en América Latina, a la semana siguiente a condenar a Rusia. Ojo, yo no digo que no deba ser criticada Rusia, pero debería haber sido criticada en un contexto bastante más balanceado, poniendo justamente como contraparte la violencia que ejerce la Alianza Atlántica y que ejerce Estados Unidos. Sí, viste, fue el comunicado de los chinos, viste, dijeron queremos la paz, queremos el diálogo, pero no nos olvidemos todo lo que vos decís. Podría ser el comunicado de los chinos o puede ser el comunicado del Papa Francisco. Por ejemplo, tal cual. La Argentina tiene una tradición, digamos, de no injerencia y de cierta equidistancia. La Argentina tuvo el primer premio Nobel de la Paz argentino y latinoamericano, fue Carlos Saavedra Lamas, por su intervención en la guerra del Chaco. Exacto. Entre Bolivia y Paraguay, donde también elaboró la teoría de la no injerencia para correr a Estados Unidos del escenario. Sí. Esa guerra petrolera, ¿te acordás? En definitiva, claro. Estaba detrás de eso Rockefeller con ¿qué era? Standard Oil, ¿no? La Standard Oil. Con la Standard Oil. Claro. Entonces, lo que digo es que no podemos... Además, las declaraciones del presidente en Moscú fueron mucho más allá de cualquier cosa que el propio Vladimir Putin le pudiera haber pedido. Creo que hasta Putin se sintió incómodo con las declaraciones del presidente argentino en Moscú. Entonces, en menos de una semana, cambiar totalmente hace que la Argentina se torne absolutamente imprevisible, no solo para Rusia, también para los Estados Unidos, y para China también, por supuesto. Eso te iba a preguntar, y la última, de mi parte, abusando ya de tu gentileza, porque es cierto, yo primero quiero aclarar, más allá de que uno está a favor de lo nacional y popular, es mi leitmotiv y me levanto todos los días pensando en eso. Creo que este gobierno por ahora es muy tibio, demasiado, y quizás piensa más en el acuerdo con el fondo que lo que pueda pasar con Rusia. Sí, pero te repito que nadie le pidió a Alberto que fuera a Rusia y dijera lo que él dijo. Se supone que lo dijo de motu propio. Claro. Hace una semana. No, pero digo hoy, con las declaraciones de hoy, pensando en un acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, claro, y las de hoy parecen declaraciones dictadas por el Departamento de Estado. Claro, lo que dice Walter es la incoherencia, ¿no? Pasar de un extremo al otro. Tal cual. Claro. Para último... Claro, cualquier otro país latinoamericano, cualquiera de los países latinoamericanos que independientemente del signo político de gobierno, pongámosle el Brasil de Bolsonaro y pongamos el México de Manuel López Obrador, seguramente van a tener declaraciones mucho más balanceadas y equilibradas que la Argentina, porque nosotros nos caracterizamos por las sobreactuaciones en uno o en otro sentido.
Tal cual, tal cual. Bueno, la última, y Walter Claro. tiene un portal que es referente Sí, para, sí. viste lo que es ese portal, nos enseñó a todo lo que era el COVID, la realidad, lo riguroso, así que no sé cómo puede seguir hablando con nosotros, pero Porque vamos te quiere mucho. que- Porque te quiere mucho. Sí, Sí, nosotros también. efectivamente, es así. ¿Viste? Es Claro. así. La- No, pero En aclaro, nuestra- aclaro. Nuestra lanza, Claro ¿viste? que- Jorge lo mandamos. fíjate con- Está el programa de Jorge Chamorro, entonces vamos todos atrás de él. Claro, así es fácil. Claro. Invocando a Chamorro Claro. consigue que los atienda. Pero, no, digamos, les decía que, digamos, ahora hemos incluido cada vez más, digamos, en la medida que la pandemia va en descenso, estamos incluyendo otros Sí. temas que tienen que ver con la Así geopolítica. es. Entre otras cosas, pensamos que el tema de la relación de Argentina con Rusia y de la relación Argentina con China y de la relación de Argentina con el grupo BRICS, digamos, son temas que de alguna manera se van a convertir en política de Estado. Digamos que no hemos inaugurado una buena política de Estado con el ejemplo que acabo de poner de Rusia, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Pero simplemente la gente que le interese seguir este tipo de temas es cuestión de tener la aplicación de Telegram en el teléfono y en la lupa, en el buscador de Telegram, simplemente tipear las palabras pandemias y vacunas y de esa manera se suscribe al canal informativo y va recibiendo información casi a diario, fundamentalmente con notas que ayudan a pensar y que ayudan a informarse, digamos, rompiendo un poco también la barrera constituida por los medios hegemónicos, ¿no? Y bueno, esa es la idea, por eso a mí me alegra, yo cada vez veo en tu portal que estás volviendo a ser el periodista que uno conoció, o sea, volviendo a ser en ese portal el periodista internacional con esa mirada tan rigurosa, así que me alegro que ese portal ya quede como un portal de todo tipo de temática de esta naturaleza. Y la última pregunta, si te quedan 2 minutos, que de cajón era, que un poco la acabas de decir. ¿Esto está de nuevo planteando el nuevo tablero mundial, esta jugada de Putin? Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, por eso de alguna manera también creo, porque la verdad que hoy hablé con un montón de medios, pero creo que en realidad no solo plantea la situación de Putin, sino que en realidad esto es una especie de consecuencia de la pérdida del liderazgo estadounidense a nivel internacional, una pérdida de liderazgo al cual Estados Unidos no se resigna, digamos. Claro. Creo que ese es también parte del trasfondo, digamos. Hay un presidente en Estados Unidos un poco senil, al cual de alguna manera le van dictando algunas de las cosas que tiene que decir a través de una cucaracha, un audífono como los que se usan en la televisión, y tiene que leer determinadas cosas en un teleprompter, y lamentablemente quienes le dictan estas cuestiones a ese presidente muchas veces es lo que se denomina el complejo militar industrial, las empresas, digamos, con la cual los demócratas han tenido demasiada afinidad, las empresas de armamentos, ¿no? Claro, tal cual. Walter, esta sí, por sí o por no nada más, ¿es una fake o es de verdad que ya tomaron Chernobyl, Rusia? No, yo lo tomaría con pinzas. Ajá. La verdad que lo tomaría con pinzas. Digamos, te diría que en principio, porque no sabemos si esas imágenes son de ahora, si son de otro momento, yo lo tomaría con mucho cuidado. Entre otras cosas, porque ¿cuál sería Claro. sino el construir una especie de equivalente al pato empetrolado de la guerra de Irak, tomar Chernobyl, digamos, que es una tierra de nadie. Sí, totalmente inútil de todo. Digo, simplemente estoy pensando en voz alta. Claro. Digo, me parece que tiene más que ver con la idea de hacer vincular a Rusia con Chernóbil, ¿sí? Claro. Y ya, digamos, casi que como bonus track les diría que a los oyentes interesados en estos temas, hay una vieja película protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro que se llama Mentiras que Matan. Sí, genial. En inglés se El llamaba perro que se muerde la cola, ¿no? Una cosa así, ¿no? La cola que mueve al perro. La cola que mueve al perro.
en la cual, digamos, uno ahí ve como en un estudio de televisión se hace toda la ficción de una invasión, de un ataque, y una ¿cómo se llama? Una ficción, digamos. Sí, una ficción de una invasión, de una guerra. Argelia, con Argelia. No, Albania. Albania. Justamente, el gag de la película es que uno... todo esto para tapar un escándalo dentro de Estados Unidos. Un y escándalo el gag sexual, de la película, ¿no? Un escándalo sexual del presidente. Claro. Arman la huida de refugiados, y no me acuerdo si es Dustin Hoffman a De Niro o viceversa, le dice, ¿y por qué Albania? Y el otro le contesta, ¿y por qué no Albania? Y yo en este caso podría decir, ¿y por qué Ucrania? ¿Y por qué no Ucrania, digamos? Podría ser cualquier otro lado. Sí, claro. Igual lo que estamos viviendo, le digo a Walter que es de la vieja escuela, ¿no? El periodismo que estamos viendo hoy por hoy, Walter, no sé si coincidirás conmigo, en gran parte deja mucho que desear. Bueno, yo soy más pesimista que vos. Vos sos muy Fui benévolo, demasiado eufemístico, no quise ser extremista. De Tenés razón. Nos queda pendiente una charla de algunas cosas que tenemos que hablar para explicar también por qué alguna actitud mía últimamente, pero bueno. Sí, pero no, mirá que yo tengo contactos y en cualquier momento pido un orden de captura, te mando a buscar, Te agradezco. Walter, ha sido un placer, gracias amigo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Walter Gubar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.